Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra. En este día y siempre sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Mateo 25 la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Dios nos muestra a través de esta parábola que la iglesia del Señor tendría que hacer en el momento que su venida estuviese cerca. La palabra nos muestra que 5 de estas vírgenes fueron insensatas y no prepararon la iglesia del Señor. La palabra del Señor le dice a estas vírgenes que llenen sus vasijas de aceite. Dios, a través de esta parábola, envía al hombre a prepararse, envía a la iglesia a prepararse. En el día de ayer estuve compartiendo un video. Este video que compartí es una semejanza preparada por un falso profeta. Esta semejanza es preparada por un falso maestro. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en 2 de Pedro 2 que hubo falsos profetas y así como en otros tiempos hubo falsos profetas, falsos maestros, para estos tiempos de apostasía también aparecería el falso maestro y el falso profeta. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Dios creó al hombre, cómo Dios le formó y con qué intención Dios formó y creó al hombre, cuál fue el plan del Señor. En el principio podemos ver que cuando Dios forma y crea el hombre del polvo de la tierra, Dios le da poder. Dios crea el hombre conforme a su imagen y a su semejanza. La semejanza que Dios le dio al hombre fue la de él. Esta semejanza, he explicado en otras ocasiones, es espiritual. Esta semejanza no se ve. De igual manera, el enemigo de las almas prepara, forma y crea semejanzas. Pero esto Satanás lo hace para destruir al hombre. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a Satanás como el enemigo de las almas, como el adversario, el opositor de la obra del Señor. O sea que Dios formó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, con un propósito, y el enemigo de las almas destruye esta imagen y semejanza. El enemigo de las almas destruye lo que Dios formó y creó a el hombre, lo que Dios formó y creó en el hombre, lo cual fue su semejanza, para arrebatar esta vida para el mundo de las tinieblas. Lo voy a volver a repetir. Dios formó y creó al hombre del polvo de la tierra. Dios sopló aliento de vida en él. Dios le creó conforme a su imagen y a su semejanza, con un propósito. Esta semejanza que Dios le entregó al hombre no se ve. Dios le entregó poder al hombre. El enemigo de las almas, de igual manera, para destruir la vida del hombre, prepara una imagen y una semejanza contraria a la que Dios formó y creó. El enemigo de las almas prepara la semejanza según el deseo del corazón del hombre. Dios le advierte al hombre cuando le llama a trabajar en su obra. Dios le advierte al hombre cuando le llama a vivir para él. Dios le advierte que él es espíritu.
Dios le advierte de qué manera éste tiene que vivir. Dios le muestra, Dios le revela a través de su palabra cuál es el alimento que el hombre tiene que digerir en su espíritu. La palabra del Señor le dice al hombre de qué manera Dios quiere que el hombre viva para él. Es en el espíritu. Dios no es hombre. Para el hombre poder alcanzar la salvación del Señor necesita obedecer la palabra del Señor. Si el hombre no obedece la palabra del Señor, tristemente este ser humano no va a lograr alcanzar la salvación que Dios le brinda. ¿Por qué? Lo primero que podemos ver a través de la palabra del Señor es que la desobediencia es pecado. La desobediencia es pecado delante de los ojos del Señor. La desobediencia viene de Satanás. Satanás forma, crea el diseño del deseo del corazón del hombre para destruir todo lo que Dios crea, forma y hace en el hombre cuando le llama a trabajar en su obra y cuando Dios le rescata del mundo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Él lo dijo claramente a sus discípulos. Yo no tengo nada que ver con el mundo, dice el Señor a través de su palabra. El falso maestro y el falso profeta vendría a destruir la obra del Señor en lo oculto. ¿Qué le presenta el falso maestro y el falso profeta al hombre? Para engañarle. El falso maestro y el falso profeta le tuerce la palabra al hombre. Dios nos muestra a través de su palabra que muchos seguirían sus disoluciones y por causa de esto el camino de la verdad iba a ser blasfemado. Para estos tiempos de apostasía aparecería el falso maestro y el falso profeta. Nos muestra la palabra del Señor. Estos engañarían al hombre. La palabra del Señor nos dice que todo aquel que desobedezca a la palabra del Señor para estos tiempos iba a asumir unas consecuencias. La puerta se le cerró a las vírgenes insensatas. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que cabecearon. El enemigo de las almas está operando con gran engaño de iniquidad. Muchos seguirán sus disoluciones, dice el Señor. Y por causa de esto, por causa del hombre seguir lo que el falso maestro y el falso profeta hace, el camino de la verdad iba a ser blasfemado. El camino de la verdad sería blasfemado. El hombre no creería. El hombre seguiría al hombre. Para estos tiempos de apostasía, el hombre no miraría a la palabra. El hombre no seguiría la palabra del Señor, sino que el hombre miraría al hombre. Esto es idolatría. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Dios formó y creó al hombre. La palabra nos muestra y nos revela de qué manera Dios quiere que el hombre trabaje para él. Es en el espíritu.
Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios le dice al hombre que no mire al mundo. Satanás forma y crea el deseo del corazón del hombre. Él diseña la vida del hombre. Según el deseo del corazón del hombre, el enemigo de las almas diseña esta semejanza y hace que el hombre haga una separación de su espíritu con el espíritu de Dios. Dios no está donde no hay santidad, donde no hay obediencia. Dios no está donde no hay santidad, donde no hay obediencia. Dios nos dice a través de su palabra que Él es santo. El enemigo de las almas diseña la vida del hombre.